Un soldado estaba a punto de ejecutar a un hombre de edad, quien era solo culpable de pertenecer a una raza y religión equivocadas. Cuando el soldado levantó su arma, su víctima dijo: ¿sabes que hay un Dios en el cielo que lo ve todo y que un día te juzgará por tus actos? Pero el soldado en respuesta apretó el gatillo y mató a su enemigo. ¿Tenía razón este hombre? ¿Es cierto que un día vendrá un juicio para todo ser humano? Exploremos al Dios de gracia y juicio. La idea principal de esta lección es demostrar que no hay gracia sin juicio. Algunos que predican de salvación, gracia y la cruz son criticados de predicar un mensaje incompleto. Por otro lado, muchos predicadores ya han asegurado que Juan 3:16 carga en esencia todo el Evangelio. ¿Es eso cierto? Si miramos con atención, encontraremos que es imposible hablar de gracia sin juicio. Inclusive el famoso pasaje sugiere el concepto de juicio. Juan 3:16 incluye: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El término perderse sugiere el concepto de juicio, castigo y condenación. El perderse es una consecuencia del juicio. Esta semana en Vislumbres de nuestro Dios estudiaremos la lección titulada El Dios de gracia y juicio y esperamos hacerlo simple para ti. Lección número 1. El día del juicio. Empezaremos a revisar 5 pasajes bíblicos. El primer pasaje está en Eclesiastés 12, 13 al 14. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 14:7. Decían a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estos 5 pasajes no dejan lugar a dudas al concepto del juicio. Notemos que muchos de los textos más explícitos del juicio divino aparecen en el Nuevo Testamento. Este hecho va en contra de la idea de que el juicio es opuesto al concepto del nuevo pacto de la gracia de Dios, que también enseña el Nuevo Testamento. Esto debería mostrarnos que el juicio y la gracia son verdades divinas, que operan juntas. No existe gracia sin juicio y no existe juicio sin gracia. El juicio y la salvación reflejan aspectos gemelos del carácter de Dios, su justicia y su gracia. El juicio y la gracia no son opuestos. Las Escrituras enseñan ambas y necesitamos entender ambas. El concepto de día de juicio nos trae un sabor preocupante. Inicialmente inspira miedo y temor, pero la verdad es que nosotros decidimos qué significa el juicio para nosotros. Si aceptamos a Cristo, podemos ir al juicio con esperanza. Si rechazamos a Cristo, tenemos mucho de qué preocuparnos. Tú decides. Si tú has sido acusado y sabes que el juicio te va a liberar y será a tu favor, tú esperas el juicio con ansias. Pero si supieras que el juicio te condenará, pues tienes razón de tener miedo. Por eso vuelve a Cristo y recibe su gracia, para que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Recuérdalo, tú decides
Si el juicio será de alegría o de tristeza para ti, tú decides. Lección número 2. El juicio y la gracia en el Edén, basado en Génesis capítulo 3, versículos 9. Antes del pecado no había necesidad de gracia porque no había nada que perdonar. Lo mismo sucedía con el juicio. Antes del pecado no había nada que juzgar ni nada que castigar. Tanto la gracia como el juicio surgen por causa del pecado de la humanidad. Génesis 3 explica en detalle lo que acontece. Tú conoces la historia. Adán y Eva pecaron comiendo del fruto prohibido. Aquí entra Dios en escena llamando a sus hijos, y ellos se escondieron. En el Edén vemos la sombra de gracia y juicio. ¿Dónde está el juicio en el Edén? Génesis 3, 10 al 20. Dios analiza el pecado de Adán y Eva, los escucha, y allí mismo da las consecuencias de su pecado. Inclusive Satanás es juzgado y condenado. ¿Dónde está la gracia en el Edén? Génesis 3, 15 y 21. Aquí Dios hace una provisión extraordinaria para la salvación del ser humano. Aquí entra la cruz como salvación para el hombre. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Medita en el término túnicas de pieles. Alguien tuvo que haber muerto para que esas túnicas existieran. Un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hizo provisión para nuestra salvación. Aquí está el concepto de la gracia. El juicio y la gracia van de la mano, desde el Edén, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Edén vemos a Dios preguntando, ¿dónde estás? Así como en el Edén, hoy Dios se acerca a tu vida preguntándote, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? Hija, ¿dónde estás? Te estoy buscando. Sé que estás en problemas. Sé que has pecado. Te has alejado de mí. Lo sé, pero hijo, hija, tengo la solución. ¿Dónde estás? Lección número 3. El diluvio, basado en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dios destruyó la tierra con agua. Definitivamente eso huele a juicio. Y pareciera mostrar a un Dios malo e impaciente, que destruye su creación, pero quizá sea bueno compararlo con un médico que tiene que cortar un pie gangrenado, un pie que ya está podrido, y si no se cortara, destruiría todo el futuro para la persona. Por eso el médico decide cortar para salvar. Así es Dios. Envió el diluvio como un elemento de juicio, pero no solo eso. Junto con la condenación del juicio envió un instrumento de gracia, el arca. Y entonces tú conoces la historia. Noé y su familia entraron en el arca. Los demás, luego de ser predicados 120 años, no quisieron entrar. Pero el instrumento de salvación estaba allí. La gracia se hizo presente. La gracia se ofreció a todos hasta que fue demasiado tarde y la puerta de la misericordia se cerró. Dios no ofrece juicio sin gracia. Tú tienes la oportunidad de entrar en el arca de salvación. El resultado del juicio está en tus manos. Tú tienes la oportunidad de elegir la gracia. Cristo te espera. Tú tienes la oportunidad. Lección número 4. Condenación y gracia. Leamos Juan 3, 17 al 21. La palabra original utilizada para condenar en el versículo 17 también se traduce en algunas versiones como juzgar. Sin embargo, claramente el contexto es de condenación, porque Dios ha dicho en muchos otros lugares que el mundo será juzgado. La gracia y el juicio aparecen en estos textos y están radicalmente entrelazados. El que creyere en Jesús no es condenado. Es así de sencillo. La justicia de Cristo cubre a esa persona y ella está sin condenación ahora y en el juicio. Estos textos destruyen completamente la idea de que después de la cruz toda la humanidad quedó automáticamente justificada. Por el contrario, después de la cruz todo el mundo condenado recibe la oferta de salvación por la muerte expiatoria de Jesucristo. Sin condenación no hay gracia.
La gracia solo encuentra su verdadero significado al comprender la dimensión de nuestra condenación. Solo cuando descubrimos lo que merece nuestro pecado y lo que Cristo pagó por nuestra condenación, descubrimos que sin condenación no hay gracia. Lección número 5. La hora del juicio. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. En aquel día todo pecado será revelado, toda cosa oculta será conocida, toda intención de corazón, todo pensamiento secreto. ¡Wow! Imagínate, toda tu vida expuesta en público. La hora del juicio ha llegado. ¿Por quién comenzamos? ¿Comenzamos contigo? Ahora sí primero las damas, ¿no? No, señor, primero tú. Oh, no es atractiva la idea del juicio, ¿no? Si Dios es justo y la justicia fuera su único atributo, ¿quién podría pararse frente a Él? Si Dios sabe nuestros asuntos secretos, aún nuestros actos ocultos, ¿qué posibilidad tendríamos de salvarnos, aún los más piadosos, en el día del juicio cuando todo sea revelado? Pero nuestro Dios también es un Dios de gracia. El plan de salvación fue establecido para que cada ser humano pueda evitar la condenación que la justicia de Dios demanda. Sin la gracia, estaríamos todos condenados por la justicia de Dios. Nuestra única esperanza ante un Dios justo es la gracia. La gracia es la solución, pero nunca comprenderemos el porqué de la gracia si no meditamos en las consecuencias de nuestro pecado y el juicio que cae sobre nosotros. Por eso, al ver el juicio venir, nuestra única salida es la gracia de Cristo Jesús. Solo con su gracia y con su misericordia por nosotros podemos ser salvos. La gracia de Cristo es la solución, no hay otra salida. 5 mensajes nos dejó la lección de esta semana. Primero, el día del juicio. Tú decides. Segundo, el juicio y la gracia en el Edén. Dios está buscándote. Tercero, el diluvio. Tú tienes una oportunidad. Cuarto, condenación y gracia. Sin condenación no hay gracia. 5, la hora de su juicio. La gracia es la solución. Esperamos haberlo hecho Simple para ti.